Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Y me gozaba en este día en particular, porque desde que arrancamos el Señor está hablando respecto del amor y la unidad entre los hermanos. Y es también básicamente lo que me dio en este tiempo de preparación para el campamento. Por eso titulé esta prédica, si está la imagen, hermana Camila, de la prédica, que dice Filadelfia, amor fraternal o amor entre hermanos. Esta fraternidad que tenemos habla de una hermandad. Fraternal y hermano es lo mismo. Entonces podemos proclamar en este campamento este nombre de Filadelfia para cada una de nuestras vidas. Pero quiero que lo meditemos a través de la Escritura, teniendo un poco más de entendimiento. Si bien hay hermanos nuevos, este estudio por ahí podría ser un poquito más complicado, pero los que ya llevamos tiempo en este ministerio entendemos la importancia de las dos creaciones y de la mirada y de la manera en que tenemos que andar los hijos de Dios, y todo esto a través de la fe. Y bueno, y los invito a abrir sus Biblias en la primera carta de Juan, no en el Evangelio, sino en la primera carta de Juan. Está casi al finalizar de la Biblia. En el capítulo 4, primeramente, vamos a leer desde el versículo 7. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7. Amén. Dice este subtítulo: Dios es amor. Verso 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que en Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Verso 13. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios, el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en Él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso.
Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Vemos las definiciones del apóstol Juan, como dice la Escritura, Juan el amado. La importancia y la relevancia que le da al amor, pero no es un amor natural o carnal o diabólico, sino este es un amor espiritual, es un amor de Dios. Y habla de que este amor va a ser perfeccionado en nosotros, porque habla del temor. Dice que aquel que teme todavía no ha sido perfeccionado. No excluye a nadie del Señor, sino que nos llama a perfeccionar este amor para con los demás, para con los demás hermanos, ¿no? Y para ver plasmado esto que dice Juan aquí, meditaba en el Evangelio de Lucas, cuando Jesús es invitado a la casa de Simón, del fariseo, y allí da una pequeña parábola al Señor. Pero me gustó esta porción de la Escritura desde el comienzo. Y quiero compartir con ustedes el Evangelio de Lucas. Ahora sí, el Evangelio de Lucas, el capítulo 7, del verso 36 en adelante. Y quiero denotar acá, primeramente que, bueno, está bien, está hablando de un fariseo, de un religioso de ese tiempo, y va a hablar de una mujer. Pero quiero que tengamos en cuenta cómo ellos dos tienen la actitud de acercarse al Señor, pero cada uno lo va a hacer conforme a su entendimiento o a su crecimiento o a su perfección. Hablamos de perfección cuando hablamos de crecimiento. Dice el capítulo 7 de Lucas, en el versículo 36, leemos primeramente y después desarrollo. Dice: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces, una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa, en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies. Y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Esto la mujer haciéndole al Señor todo esto. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, dijo en su corazón: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, porque es pecadora. Entonces, Jesús, que ve el corazón de las personas, pudo presentir este concepto que tenía el fariseo de la mujer. Entonces, respondiendo, Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón, dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelta a la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies,
mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. Y no me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Amén. Vemos, como decía, a dos personas y a dos diferentes actitudes. Como es común en la iglesia, somos muchos hermanos, cada hermano tiene una actitud diferente, cada hermano expresa ese amor que tiene. Dice que esta mujer besó los pies del Señor, expresó el amor que tenía para con Dios de una manera. Pero y el Señor le recriminó a este hermano que él no la había besado. ¿Pero por qué? Porque él estaba cargado de religiosidad y él conocía, quería acercarse al Señor, pero no tenía un entendimiento profundo. Este hermano todavía no podía ver que tanto él como esa mujer, los dos necesitaban de la gracia. Los dos necesitaron de ese perdón. Por eso Jesús dice, había dos. Quizás uno debía 50, el otro 500, pero los dos necesitaron de ese perdón. Y así el Señor Jesucristo nos perdona a cada uno de nosotros. Nos perdonó nuestros pecados, cada uno de nosotros, porque la deuda que tenía, que conllevaba ese pecado, era un precio que nosotros no podríamos pagar. Pero que Jesús sí lo pagó en la cruz del Calvario. Él pagó el precio por amor, por gracia. Por gracia entonces nosotros debemos mirar a nuestro hermano que también fue perdonado por el Señor Jesús. Más allá de lo que nosotros podamos ver, más allá de lo que nosotros podamos observar del hermano, pero ahora vamos a meditar respecto de cómo ve Dios a cada uno de nosotros. Y a veces podemos decir que en la congregación, como le dijo Jesús a este hermano, que no me diste, dice, agua, no me ungiste con aceite. Y vemos que el hermano, que este fariseo, ignoraba al Señor Jesucristo por su falta de amor, porque suele pasar, y Dios nos llama a que nos miremos a nosotros mismos. Si nosotros mismos por ahí tenemos esta actitud, porque a veces no discutimos contra un hermano, o un hermano no llega, como dice el mundo, a caernos bien, o genera en nosotros un descontento, y no lo discutimos, no le discutimos cara a cara, no hablamos mal de él, pero como hizo el fariseo, dijo, habló para sí. A veces hablamos para sí de algún hermano. Y el Señor nos llama a que tengamos una revelación de quién es nuestro hermano, de qué precio se pagó, de qué manera se pagó, de esa expresión de amor en la cruz. Entonces, como decía, a veces ignorar a un hermano no significa que haya
una agresión, pero valga la redundancia, ese ignorar también produce que no haya una comunión, que esa forma no agresiva de tratar al hermano no nos sea un impedimento y que nosotros podamos ver, podamos decir, bueno, pero es difícil tratar con ese hermano, me cuesta perdonar. Su hermano tendrá su parte, ¿no? Pero acá estamos tratando de edificarnos y perfeccionarnos primeramente nosotros. Dice en Juan, cuando leímos, que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero a nosotros. Entonces esa debe ser una actitud, amar primero al hermano. Porque como Dios nos amó primero a nosotros. Debemos tener en claro quién es el que vive en el corazón de nuestro hermano. Debemos tener en claro también que tenemos dos creaciones. Una del viejo Adán y una del nuevo Adán, de Cristo. En ambos casos, estas dos personas, como dije, tenían un deseo de agradar al Señor. Cada uno en su comprensión, y a medida que vamos creciendo o perfeccionándonos más en el Señor y en su obra en la cruz del Calvario, podemos amar más, porque ahí entendemos cuál fue el amor de Dios para con nosotros. Y Dios dice que muestra o exhibe su amor. Y eso lo encontramos en Romanos capítulo 5. En el libro de Romanos, la carta que escribió el apóstol Pablo a los santos que estaban en Roma, en el capítulo 5, verso 6 al 8. Hablando del exhibir o el demostrar su amor, dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos, por los deudores, por nosotros. Nosotros somos aquellos dos deudores, en mayor o menor medida, pero Cristo murió por nosotros. Ciertamente apenas morirá alguno por el justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra. O sea, Dios no se esfuerza por amarte. Dios mostró el amor que te tenía en la cruz del Calvario. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo. Esa fue la prueba de amor. Ahí mostró el Señor el amor que nos tenía a cada uno de nosotros. Cristo murió por nosotros. Entonces cuando nos damos vuelta y vemos a nuestro hermano en una actitud no muy buena para con nosotros, para con los otros, debemos saber que Dios mostró su amor para con todos nosotros. Por aquel que es religioso, por aquel que aún está en la gracia, pero todavía no ha crecido, por todo mostró Dios su amor. Porque es una naturaleza ese amor. Como decía, no es un amor natural, no nos forzamos por amar a las personas. No, Dios es amor y mostró su amor
demostró al mundo. Por eso decía que hoy a la mañana ya el Señor venía hablando de este tema, cuando predicaba el hermano Cristian, que decía de Juan 3:16. Cómo Dios habla de que Él muestra su amor. Pero es nuestra falta de comprensión la que muchas veces no nos llega a dar luz o no nos llega a disfrutar de ese amor, de ese perfeccionar que habla el apóstol Juan en la primera carta. Debemos ser perfeccionados en el amor. Y si a medida que vamos creciendo, vamos amando más al Señor y amamos más a los que son de Él. ¿Quién es de Cristo en esta mañana? Si amamos a Cristo, amamos a nuestro hermano. Amén. Porque Cristo perdonó. Pero es difícil, como decía, en la vieja creación. Amar, porque no tenemos amor, tenemos sentimientos. Y no debe ser tampoco esa actitud de congregarnos o hablar con un hermano, ¿no? De que nos llevamos bien, de que, bueno, nos gusta tal equipo de fútbol, podemos hablar de, ¿no?, de ciertos temas de política o no, ¿cómo se dice? O algún tema de actualidad. Ese no debe ser el motivo por el cual hablamos con nuestro hermano. Este amor tiene que ser la vida de Cristo. Ese debe ser el motivo por el cual hablamos o nos relacionamos con nuestros hermanos. Y esta manera, como decía, no es ese amor que fue demostrado en la cruz del Calvario, está dentro de nosotros, que es la vida de Cristo en nuestros corazones. Ahí es donde realmente podemos nosotros también mostrar el amor de Dios. Ahí sí no nos forzamos por querer amar a nuestro hermano. No, lo amamos porque vivimos a través de la nueva creación, que es Cristo en nosotros. Y todo esto a través de la fe. ¿Cuán importante es la fe, hermano, en nuestro diario vivir, en nuestro diario comportar? Vamos avanzando en diferentes áreas de nuestras vidas. Esta también debe ser un área en la que debemos avanzar, proseguir, tener entendimiento, luz, de que solo podemos mostrar ese amor de Dios que está en nuestra vida a través de la nueva creación. Si no nos posicionamos en la nueva creación, si no tomamos por la fe todo lo provisto por el Señor Jesús, todavía vamos a quedarnos estancados. No podemos seguir creciendo y eso es lo que nos está llamando el Señor en este campamento, hablando de la familia. Y en este caso, nosotros somos hijos de Dios, somos hermanos en la fe, somos la familia de Dios, somos Filadelfia, un amor fraternal, un amor entre hermanos que tiene que ir creciendo, que se tiene que ir manifestando, se tiene que ir perfeccionando. Ese debe ser nuestro anhelo y debe ser nuestra comprensión de la Escritura, de lo que Jesús pagó, como decía, en la cruz de Calvario. Esa debe ser nuestra... No debemos ser indiferentes al precio que se pagó por nuestro perdón. No debemos ser indiferentes como ese fariseo que sí, que lo recibió, pero no le ofreció agua, no ungió su cabeza. Después vino esta mujer, ya con más revelación, como dijo el Señor. ¿A quién cree que estará más agradecido? Y a aquel que se le perdonó más, dijo el fariseo. Y yo soy el primero a quien el Señor
le perdonó más. Y esa debe ser nuestra actitud. Nosotros somos a veces lo que no podemos perdonar. Como dije, quizás el que esté al lado nuestro, nuestro hermano, o en este caso porque estamos hablando, ¿no?, del tema, que es nuestro hermano, nos llevó a un conflicto o nos generó en nosotros mismos un conflicto. Nosotros debemos saber que ese hermano también tiene la vida de Cristo, que Dios lo ama y que el precio pagado por su rescate, aunque él no tenga, aunque el otro todavía no tenga entendimiento, no tenga la capacidad de vencer en algunos aspectos, nosotros nos vamos perfeccionando en el amor y damos gracias al Señor por la vida de nuestro hermano, porque Él muestra todavía lo que nos está faltando a cada uno de nosotros, que es seguir creciendo en ese amor que nos da el Señor. Entender la obra de la cruz es entender el gran amor de Dios. Es la gran demostración del Señor. Leía Isaías hoy el hermano Cristian, y la descripción que da Isaías del Señor Jesús en la cruz del Calvario no la da ningún evangelio. La descripción física de cómo se encontraba el Señor en la cruz la vemos en Isaías. Ese amor fue el que mostró Jesús, Dios, para con nosotros. A veces nosotros, como decía, nos manejamos por vista. Pero ¿qué dice Dios? Yo no miro lo que el hombre mira, sino que lo desecho. Eso lo encontramos en 1 Samuel, podemos leer. Y acá podemos otro claro ejemplo de las dos creaciones en la vida de cada uno de nosotros. Dice 1 Samuel capítulo 16, cuando Dios lo manda a ungir a David, que fue hasta la casa de este hermano, de este varón, perdón, en 1 Samuel, capítulo 16. Entonces ingresa a la casa de Isaías y allí ve a Elí y dice, este es el ungido de Dios. Pero ¿qué le dice Dios a Samuel? Verso 6, capítulo 16, verso 6. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y le dijo, de cierto delante de Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel, no mires su parecer, no mires al hermano en Adán, no mires a tu hermano en la vieja creación, en lo bonito, en lo elocuente, en todo lo que podamos percibir a través de nuestros sentidos. No mires a su parecer ni a lo grande de su estatura. ¿Por qué? Porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Mira la vida de Cristo en nosotros. Y esa debe ser nuestra mirada para con nuestro hermano. Y en el verso 12 pareciera como que hay una
contradicción. Pero no. Esta descripción que va a dar acá la Escritura es una descripción espiritual. No es una descripción natural solamente. Dice el capítulo 16, verso 12. Y ahora quiero que mire a su hermano, a cualquiera, mírelo. Mírelo, no deje de mirarlo. ¿Están mirándose? No mientan. Míralo a tu hermano. Míralo. Envió pues por él y le hizo entrar. Y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Esa es la nueva creación. Esa es la visión que tenemos que tener de nuestro hermano en Cristo. No una visión natural, sino una visión espiritual de lo que está dentro de su corazón, de la vida de Cristo que está en su corazón. Esa debe ser la visión que debemos tener cuando vemos a nuestro hermano. Y para terminar, acorté un poco para poder orar también. Pero le pido que se pongan sobre sus pies y como hermanos que somos, pasemos al frente, tomémonos de nuestras manos en señal de que somos una iglesia, el cuerpo de Cristo. Lo explicaba bien el pastor cuando comenzó el campamento, que Cristo, Adán, es la cabeza, representa, ¿no?, a Cristo, y Eva